Entonces repito, tenemos esta armadura. Dice, determina las fuerzas en los miembros HI, FI y EF en la armadura si se encuentran en tensión o en compresión. Podemos hacer un corte que pase justamente por esos tres miembros de la armadura. Esta línea vertical en rojo es el corte. Pero antes de hacer el corte necesitamos calcular las reacciones. En A tenemos un pasador liso, tenemos a X y a Y, dos componentes de una fuerza. En G tenemos la vertical, la fuerza normal, GY. Entonces para nuestro análisis perfectamente podemos utilizar la sección derecha. Para eso solamente necesitamos calcular cuánto vale esta reacción GY. Entonces vamos a hacer una sumatoria de momentos alrededor del punto A para identificar cuánto vale esa GY. Es decir, si utilizamos solamente la sección derecha no necesitamos las reacciones de A. Por eso vamos a hacer una sumatoria de momentos alrededor de A y esto va a ser igual a 0. El sentido antihorario es positivo. Cada una de las fuerzas verticales que están siendo aplicadas en la parte inferior de la armadura van a ocasionar un momento en el sentido horario sobre la armadura, o sea, van a ser negativos. Vamos a colocar entonces menos 4 kilonewtons multiplicado por su brazo de palanca, que es de 2 metros. La fuerza es vertical, recuerden, si la fuerza es vertical utilizamos el brazo de palanca horizontal. 4 por 2. Menos la otra fuerza, 5 kilonewtons, multiplicado por el brazo de palanca, que en este caso sería 2 más 2, 4. Menos la tercera fuerza, que sería esta de 8 kilonewtons, por el brazo de palanca, que en este caso sería estas 4 secciones de 2 metros, o sea, serían 8 metros. Luego 6, la fuerza de 6 kilonewtons. Y aquí sería 10 metros. Y la única fuerza que ocasiona un momento positivo sería GY. Entonces GY multiplicado por el brazo de palanca de 12 metros. Ya no tenemos más fuerzas. Ese sumatorio de momentos es igual a 0. Entonces les voy a pedir que por favor calculen cuánto vale esta reacción. Que serían 8, 20, serían menos 28, acá serían menos 64, 90 y dijimos 92 me parece. Y estos serían 60. $76. Eso ya es despejando GY, o sea, ese sería el valor de GY. Déjeme ver. Ya se cortó esta cuestión.
Perdón que otra vez había... me sacó de la llamada nuevamente. Perdón, me decía 76. De veras, déjame ver. 2 exactos. 2.66 me queda. Sí, es que me parece que quedan decimales aquí. Sí, el valor de 76 me parece que es muy alto. Ah, no, es 12. 12.66, ¿verdad, Jennifer? Ok, gracias. ¿Qué pasó? Ya me olvidé sacar esta cuestión. Ok. Vale, 12.66. 12.67 la vamos a aproximar. Bueno, esa es la reacción en esta, Heye. Ahora tenemos que dibujar solamente el diagrama de cuerpo libre de la sección que vamos a analizar. Es decir, que aquí tenemos que dibujar déjenme dibujarlo correctamente. Bien. Vale, entonces tenemos, por aquí aparece el nodo H, por aquí le voy a colocar G, el nodo G. Tenemos aquí abajo algo así iría, por aquí tendríamos el nodo F. Bueno, y aquí es donde viene que para colocar esas secciones de esos elementos, esos miembros, les decía, podemos hacerlo o aplicarlo en forma arbitraria, o sea, si están entrando o están saliendo del nodo. Vale, este es GY. Bueno, este nodo F también soporta la carga de 6 kN. Entonces les decía, quise hacer el diagrama de cuerpo libre de esa sección o el análisis de esa sección porque tenemos menos fuerzas actuando ahí. Si utilizamos toda la otra sección necesitamos hacer más cálculos porque si se fijan hay más fuerzas actuando en el lado izquierdo del corte. Bien, vamos a colocar aquí la fuerza de H. La voy a colocar en el nodo H entre IH, la voy a colocar entrando. Esa sería la fuerza IH. Luego la fuerza entre F e I, la voy a colocar también entrando al nodo, o sea, en compresión, de esta forma. Esta sería F de IF o FI, como ustedes gusten, y la otra fuerza, la que viene entre FIE o EIF, la voy a colocar hacia la izquierda. Básicamente ese es el diagrama de cuerpo libre de la sección que vamos a analizar. Esas son 5 fuerzas las que actúan. Un detalle también que a considerar, en muchas ocasiones cuando nosotros se nos facilite más, por ejemplo, podríamos utilizar incluso un nodo que no se encuentre dentro del diagrama de cuerpo libre, pero que esté relacionada con alguna de las fuerzas.
Por ejemplo, si nosotros podemos hacer, por decir algo, una sumatoria de momentos alrededor del punto E, lo podemos tomar aunque no esté formando parte directa del diagrama del cuerpo libre. O sea, aquí podríamos hacer o colocar el nodo E. Pero bien, por ahora trabajemos con esto que tenemos acá. Para hacer el análisis podríamos perfectamente hacer una sumatoria de momentos alrededor del nodo F. ¿Por qué en F? Si se fijan, ahí concurren tres fuerzas, FIF y FDEF. Las dos tienen como punto de su línea de acción el nodo F. Si hacemos la sumatoria de momentos en ese punto o en ese nodo, ninguna de ellas va a generar un momento. La única que va a estar generando un momento va a ser esta fuerza de acá, FIH. Entonces podríamos hacer eso. Ahora, el detalle es que aquí no conocemos, por lo menos a primera vista no logramos identificar cuál es el ángulo de inclinación de esta fuerza, ni tenemos este otro ángulo de inclinación. Le voy a llamar a este de aquí arriba θ, que va a ser el ángulo de inclinación del IH, y el elemento F de IF va a ser alfa. Entonces necesitamos encontrar, para calcular esas componentes necesitamos calcular esos ángulos. Por ejemplo, para la fuerza de IH vamos a tener lo siguiente. Este elemento de fuerza IH, si ustedes se fijan, van a tener o tiene una línea de acción que va a lo largo de toda esta parte, de todos estos dos elementos de la armadura. Entonces, si ustedes se fijan, aquí se nos forma un triángulo rectángulo, que sería este de acá, que voy a dibujar nuevamente aquí abajo. Entonces aquí tendría que ser una base, por ejemplo, de 4 metros. La altura que nosotros conocemos es esta de acá, 3 metros. Como el elemento HG está a lo largo de la misma línea de acción de IH, van a tener el mismo ángulo de inclinación, el mismo ángulo θ. Calculando este ángulo tendríamos que utilizar, recordemos, la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto, que en este caso serían los 3 metros, entre el cateto adyacente, que son 4 metros. Entonces, calculando θ, vamos a aplicar la tangente inversa de 3/4 a 3/4. Tienen este ángulo 36,87. Gracias, Jennifer. Gracias. Vaya, 36,87. De una sola vez hagamos para esta otra sección, para esta otra, borré la Y, para este otro. Vale, como necesitamos calcular también cuánto tiene de inclinación ese elemento IF, podemos utilizar este triángulo de acá. Entonces calculémoslo de una sola vez. Este va a ser para el elemento IF. ¿Cuál es su ángulo de inclinación? El triángulo ahora va a tener una base de la misma altura, los 3 metros, pero la base va a ser de 2 metros solamente. Entonces calculemos este ángulo alfa también. De la misma forma que el ángulo anterior sería la tangente inversa, ahora sería de 3 medios. 56,30. Ok, muchas gracias.
Bien, 56.30. Vale, entonces ahora vamos a proceder ya al cálculo de las condiciones de equilibrio. Sumatoria de momentos alrededor del nodo F. Este va a ser igual a 0, en ese sentido positivo. Decíamos, el nodo F no, ninguna de estas fuerzas, IF, EF o 6 kN van a generar un momento. Solo van a generar la fuerza IH y GY, nada más. Ya, comencemos por GY, que es la fuerza que ya conocemos. Como es una fuerza vertical, y va a generar un momento en este sentido. Si la fuerza es aplicada en este punto y el pivote es F, el momento que va a ocasionar es este, en el sentido antihorario, o sea que va a ser positivo. GY, por esta distancia que decíamos, esa distancia es de 2 metros, esta distancia de acá, ese es el brazo de palanca. Entonces GY por 2 metros, desde el punto G hasta F. Entonces decíamos es un sentido horario, por lo tanto va a ser negativo. Y ahora veamos el momento que hace la fuerza IH. Si se fijan, es una fuerza inclinada. Si nosotros consideramos la componente vertical, esa componente vertical pasaría justamente por el nodo F. O sea que la componente vertical no hace ningún momento, pero sí hace momento la componente horizontal. Solamente haría falta una cuestión, ya vamos a ver cuál. Vaya, ¿qué tipo de momento va a ocasionar esta componente de IH alrededor del nodo F? Quiero ver, es negativo, ¿verdad? Vale, negativo. Sería F de IH, como es la componente horizontal, vamos a multiplicar por el coseno del ángulo de inclinación, que decíamos que era de 36.87. Vaya, esta es la componente horizontal. Ahora necesitamos conocer el brazo de palanca, que es esta distancia vertical. Me parece que no la tenemos, ¿verdad? ¿O sí? ¿Cómo no, verdad? Sería como está, la fuerza está siendo aplicada. Déjeme ver. No. ¿Sí o no? Sería esta distancia de acá. Déjeme ver. Dada la simetría de la figura, me parece que sí. Se puede plantear de distintas maneras. Por ejemplo, si no lo conocemos, podemos tomar solamente este panel, digamos, este triangulito de aquí. Tenemos la base, que es 2 metros, tenemos el ángulo de inclinación, entonces podemos calcular. Esta base serían 2 metros. Bien, sería acá. Estos son 2 metros y el ángulo de inclinación sería el mismo ángulo que acabamos de encontrar, el de 36.87 grados. Necesitaríamos calcular cuánto vale esta altura, esta Y. Y sería igual utilizando la tangente del ángulo, tendría que ser, bueno, planteémoslo con la tangente, que sería la tangente de 36.87, va a ser igual al cateto opuesto, Y, sobre el cateto adyacente, que es 2 metros. Simplemente multiplicamos 2 por la tangente de 36.87. Les da 1 metro, perdón, 1.5. 1.5, pues sí. Sí, dígame. ¿Qué es el ángulo de 56.30? No.
Porque repito, estamos trabajando con la fuerza de IH. Estamos trabajando con este elemento, este de acá. Y esta fuerza tiene la misma inclinación que tiene este otro elemento, GH. Nosotros necesitamos esta altura, la altura que corresponde al triángulo formado entre GH, HF y FG. Recuerden que el ángulo de 56.30 lo hemos utilizado, lo vamos a aplicar cuando calculemos la componente de IF, o sea, esta componente de acá. ¿Sí? O sea, ese ángulo que usted me dice es este de aquí. Estos son los 56.30. Pero este ángulo es el de 36. Recuerde que estamos trabajando con la fuerza IH. Bueno, entonces el brazo de palanca sería aquí 1.5. Y como ya no tenemos más fuerzas que generen un momento, eso es igual a 0. Al despejar acá la fuerza de IH, que es la que necesitamos, me parece que va a quedar un valor negativo. Si pasamos este término al lado derecho, aquí quedaría 2 metros multiplicado por la fuerza de GY, que es la de 12.67, decíamos, kilonewtons, dividido entre 1.5 metros coseno se me cerró la pizarra, no sé qué pasó. Me da 21, permítame, 21.11, ok. Permítame que se abra de nuevo la pizarra. Vale, vamos a ver. Aquí les decía, vamos a dividir entre 1.5 metros por el coseno de 36.87. 21.11. Perdón, pero me parece que queda negativo, ¿o no? Déjeme ver. Sí, aquí le coloqué negativo, me parece. Ajá. Sí, este es positivo, tiene razón. Vale, entonces el momento es positivo, entonces la fuerza que nos da es positiva. Vale, si nos da positiva quiere decir que el sentido que hemos asumido para esta fuerza de IH es correcto. Si nos hubiese dado negativo, entonces tenemos que cambiarle el sentido a la fuerza. O sea que la fuerza de IH en este caso está actuando en compresión, entrando al nodo H. Aquí le voy a colocar, este actúa en compresión. ¿De acuerdo? Vaya, luego, ya conocemos esa fuerza. Luego podríamos hacer una sumatoria de fuerzas. Una sumatoria de fuerzas vertical. ¿Por qué vertical? Bueno, porque si nosotros vemos este diagrama de cuerpo libre, la fuerza que no conocemos por ahora,
verticalmente sería esta fuerza IF, que tiene componente vertical. Tenemos la fuerza de IH, ya la sabemos. La reacción GY ya la conocemos, y la fuerza de 6 kN. Entonces, esas tres fuerzas son conocidas. La única desconocida que tiene componente vertical es IF. Entonces podemos hacer una sumatoria de fuerzas en Y. Esta sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, hacia arriba, positivas. Entonces tendríamos la fuerza de IH, cuya componente va a ir hacia abajo. Aquí tendríamos que multiplicar por el seno del ángulo de inclinación de ese elemento, que es el ángulo de 36.87. Tenemos la fuerza GY, la reacción. Tenemos la fuerza de 6 kN dirigido hacia abajo, esta fuerza de acá. Y tenemos, yo he colocado esta fuerza de IF también hacia abajo. La componente va a ir vertical hacia abajo. Entonces tendría que ser negativa menos la fuerza de IF multiplicado, ahora sí, el seno del ángulo de 56.30. Y esto es igual a 0. Esta es nuestra incógnita, IF. Entonces vamos a despejarla. Quedaría FIH menos 21.11 por el seno de 36.87 más la fuerza de GY, que era la de, dijimos, 12.67, menos la fuerza de 6 kN, va a ser igual, si paso este término al lado derecho, queda positivo, la fuerza de IF multiplicada por el seno de 56.30. Entonces de aquí ya podemos despejar esta FIF. Otra vez, si nos queda negativo, quiere decir que esa fuerza tenemos que cambiarle el sentido. Bueno, tendría que ser menos 21.11 seno de 36.87 más 12.67 menos 6. Solo de esta operación aquí me quedan 6 kN de esto, del lado izquierdo. Lo tenemos que dividir entre el seno de 56.30. Menos 7.20, ¿verdad? Ok, exacto, es lo que me da a mí. Vaya. Bueno, lo aproximado a 7.21, negativo. Vaya, ¿qué implica ese signo menos? Les dije, si nosotros tenemos que uno de esos signos es negativo, quiere decir que el sentido que hemos asumido de la fuerza no es correcto. Yo aquí coloqué esa fuerza de IF entrando hacia el nodo F, o sea, en compresión, pero el análisis está diciendo que no va entrando al nodo, sino que está saliendo de él, o sea, actúa en tensión. Por lo tanto, aquí vamos a corregir, vamos a colocar F y F va a ser de 7.21 kN, pero actuando en tensión. ¿De acuerdo?
Entonces ya tenemos dos fuerzas, ya conocemos dos fuerzas. Para el análisis que vamos a hacer a continuación, tenemos que corregir esta fuerza. ¿De acuerdo? Entonces aquí solamente hace falta encontrar esta fuerza de EF. Yo la he colocado saliendo, es decir, actuando en tensión. Como es una fuerza horizontal, solamente vamos a aplicar una sumatoria de fuerzas en X, en donde van a ir incluidas la fuerza de IH y la fuerza de IF, que son las otras fuerzas que tienen componente horizontal. Entonces vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en X. Igual a 0, hacia la derecha las fuerzas son positivas. Entonces tenemos la fuerza de EF, yo lo he colocado saliendo, decíamos, va a ir hacia la izquierda, va a ser negativa, menos FEF, menos la fuerza de EF, vamos a la fuerza de IF, que ahora ya no va a ir, ahora ya no va a ir así, sino que va a ir saliendo de esta forma. Eso indica que su componente va a ir hacia la izquierda. También va a ser negativa, menos la fuerza de IF multiplicada por el coseno de 56.30. Y la otra sí me parece que queda positiva, la otra componente, veamos el diagrama de cuerpo libre, que sería la fuerza de IF, sí, efectivamente aquí va hacia la derecha, va a ser la fuerza de IH, su componente va hacia la derecha, sería la fuerza de IH multiplicada por el coseno de teta, por el coseno de 36,87. Y esto es igual a 0. Entonces vamos a despejar EF. Vamos a pasar al otro lado. La fuerza de IF es la fuerza de 7.21. Entonces aquí sería menos 7.21 kilonewtons por el coseno de 56.3. Más la fuerza de IH, que era de 21.11, coseno de 36.87. Y esto va a ser igual a la fuerza de EF, que simplemente le he pasado al lado derecho para cambiar el signo. Entonces aquí vamos a encontrar cuánto vale esa fuerza. Queda negativa, Jennifer. Sí, Jennifer, quisiera que revisar ahí el cálculo porque me parece que no da 12.88, positivo. ¿Verdad? Positivo. Sí, positivo. Vale. Entonces ya te... ok. Vale, pero sí le da lo mismo. 12.88 kilonewtons. Es positiva. Eso indica aquí que la fuerza actúa en el sentido en que hemos colocado. Está saliendo del nodo, está actuando en tensión. ¿De acuerdo? Entonces cada vez, repito, que ustedes vean un signo negativo es porque le tienen que cambiar el sentido a la fuerza. Entonces acá vamos a hacer ya un resumen, ya encontramos las fuerzas de cada uno de los elementos. Vamos a colocar nuestra respuesta. Vamos a tener entonces que la fuerza de IH es de 21.11, perdón, 211 le puse, 21.11 kilonewtons actuando en compresión.
La fuerza de EF es de 12.88 kilonewtons actuando en tensión, y la otra fuerza, la de IF o FI, es de 7.21 kilonewtons actuando también en tensión. Y esas serían las respuestas.